y ese espíritu habla a nosotros y nos transforma. Entonces el Señor hace grandes cosas y nosotros estamos dispuestos y disponibles, amén, para que Él haga la obra. Entonces vamos a declarar y a decirle: Señor, tú estás aquí, queremos exaltarte y glorificarte, Dios. Gracias, Señor. Voy a invitar a que nos acompañen con sus palmas. Vamos a declararnos: nuestro Dios está aquí. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Una vez más. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Vamos a declararlo: para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Una vez más declaramos: el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Celebrar
nosotros. Y ese es el motivo por el cual celebramos. El Dios Altísimo se hizo hombre para que nosotros pudiéramos tener acceso también al Padre. Él vivió como cada uno de nosotros, pero le voy a decir algo, hermano. Mientras estemos aquí en la tierra, nuestro motivo es adorarle, es agradarle a Él. No solamente con nuestras canciones, sino con nuestra forma de vivir. Entonces le voy a invitar a que mientras cantamos esta alabanza, estemos pensando en cada una de las áreas de nuestra vida y estemos pensando en entregárselas al Señor, porque esa es la verdadera adoración, la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Él levante sus manos y tómela como una oración. Y vamos a decirle: Señor, exaltamos tu santo y bendito nombre solo para ti, solo a ti, Dios. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Queremos darte gloria y alabanza. ¿Cómo lo hacemos? Levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor.
y vamos a dejar lugar para la palabra del Señor. Tiene. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Tomen asiento, vamos a... Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Les doy las gracias por ser valientes y estar en este servicio. Llegar, yo sé que a veces es un poco difícil llegar a la tarde, pero Dios es bueno. Dios nos ha permitido estar en su presencia y creo que es porque tiene una palabra bonita para nosotros. Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración ahí como está. Si gusta, incline su cervix. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de estar en tu presencia. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por permitirnos, Padre, alabarte, adorarte y recibir una palabra de amor y de bendición para nuestras vidas. Ayúdame, Padre, con tu Espíritu Santo para poder compartir este mensaje de amor y de bendición que has puesto en mis manos para con mis hermanos, y dispón los oídos y corazones de mis hermanos a recibir esta palabra de parte tuya, Padre. Te rogamos que seas tú el ministro en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy se llama tu llamado, o el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a ver lo que dice Romanos 1:1. Gloria a Dios, dice, todos juntos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿De quién vamos a hablar hoy? De Pablo y su llamado para el apostolado. Yo sé que vamos iniciando el año, estamos en las primeras semanas de este 2022. Todos tenemos sin duda propósitos, todos hemos hecho algunas metas, algunas ideas, o alguien no. ¿Alguien no ha programado algún propósito para este nuevo año? Creo que todos, ¿no? Algo importante es de que nosotros no sabemos a ciencia cierta o desconocemos qué nos traerá el día de mañana, pero conocemos al dueño del mañana y podemos confiar en él. ¿Quién es? Dios. Sin embargo, como seguidores del Señor Jesucristo, nuestro mayor anhelo debería ser cumplir con su propósito de Él para nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Aunque bien podrían ser buenos todos los propósitos que nosotros tenemos, nunca serán mejores que los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Después de todo, Él nos hizo, nos diseñó, y ahora en Cristo nos dio un llamado. Para algo nos ha apartado. El apóstol Pablo reconocía su llamado, estaba convencido de lo que tenía que hacer y que fue Dios mismo quien lo había dicho con exactitud. ¿Cuál era la misión que tendría que desempeñar? El apostolado. ¿Están de acuerdo? A pesar de que él sabía lo que Dios quería para él, tuvo dudas, como todos. Tuvo piedras que se pusieron en su camino incluso. Vamos a estudiar un poquito. Número 1 dice, Pablo no confiaba en sus propias habilidades. Vamos a ver Filipenses 3, del 4 a 10, por favor. Dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Así era él, está describiéndose. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, pero cuando estas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aunque Pablo poseía una formación privilegiada, era estudiado, imagínenselo, podríamos decir en la actualidad, era un ingeniero. Estudió en la escuela, por ejemplo, digamos, naval, ¿no? Porque era un soldado, pero era de los más altos rangos. Para llegar ahí tuvo que estudiar bastante. Era privilegiado, era de una buena familia, era acomodado. Y todo eso, toda la preparación que tuvo, dice, la toma por basura. Porque a pesar de que sí es bueno prepararse, es bueno, dice, no se significa nada a lo que Dios va a hacer por mí para llevar a cabo el llamado. ¿Están de acuerdo? Dice así: él sabía bien que eso no es suficiente. Nuestras habilidades y fortalezas nunca podrán superar el poder de Dios en nuestras vidas. No atribuyas tus logros a tus propias habilidades, ni por el contrario pienses que no posees lo suficiente para cumplir con tu misión. O sea, no pienses que por lo que tú eres, por lo que has aprendido, por lo que sabes, ya eres autosuficiente para poder hacer lo que Dios quiere que hagas. Ni tampoco pienses que no eres lo suficientemente bueno para poder hacerlo. Suena raro, ¿no? Dios te ha preparado, Dios te ha dado conocimiento, te ha preparado en todo el camino, pero no es suficiente. Necesitas a Dios. Ni tampoco pienses que por no estar preparado, si Dios te eligió, es porque es su voluntad. Aunque no estés preparado, dice, Él lo hace. ¿Están de acuerdo? Él te va a capacitar para lo que tienes que hacer. Pon tu fe en Dios y no en ti mismo, y Dios te irá capacitando. Efesios 2:10 nos dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo quiero recordarles una anécdota o un testimonio. Perdón, yo estoy sudando, quiero platicarles la primera vez que me pusieron en el rol de predicación. Yo, siendo de los más nuevos, de los convertidos más jóvenes, tanto en conocer lo que es el Evangelio, como adentrarme a estudiarlo. Recuerdo ese día, nervioso, a la fecha me sigo poniendo nervioso, ustedes lo pueden ver. Ese día fui y le toqué a la pastora, le toqué a su puerta y le dije: pastora, no sé qué voy a hacer. No sé lo que tengo que hablar allá arriba. Y la pastora le dije yo: no me siento digno de subirme aquí a hablar la palabra de Dios. La pastora me dijo: Dios te dignifica, hijo. Dios te ha dado al Espíritu Santo. Sé valiente y predica lo que Dios te va a dar. Yo había tuvimos lo que fue el discipulado, que se los recomiendo, es un estudio hermoso que nuestra iglesia proporciona para todos los que somos nuevos. Tuve el discipulado, nos lo impartió un hermano que se llama Oscar. Yo le marqué por teléfono y le dije: brother, voy a predicar, ¿qué hago? ¿Qué voy a decirle al pueblo si yo no sé? Yo estoy recién convertido. Y me dice: te voy a decir un amigo que te va a ayudar. Te va a ayudar a que tengas el tema que necesitas para subirte al púlpito. Yo le dije: por favor, dime, ¿cómo se llama? Me dice: se llama Ruach HaKodesh. Y dije: ¿estás jugando conmigo? ¿Quién es él? Ven a dónde llega mi ignorancia. Le digo: ¿quién es él? ¿Dónde lo encuentro? ¿Quién es Ruach HaKodesh?
No sé si realmente se pronuncia así. Me puse a buscarlo en internet. ¿Saben quién es? El Espíritu Santo. Él era el amigo que me dijo, el que me dio el discipulado, que me iba a dar el tema para compartir. Y sí, Dios nos prepara y nos obsequia a su Espíritu Santo como guía para poder un día llevar a cabo el llamado que Dios nos ha hecho. Él nos capacita. No debemos de dudar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Ok? Número 2, a pesar de la oposición, Pablo, a pesar de la oposición, decidió seguir el llamado. Muchos contemporáneos de Pablo cuestionaban su apostolado, ya que una de las evidencias de un apóstol es que tendría que haber participado presencialmente en el ministerio de Jesucristo. Como le llamamos, tenía que haber andado con Jesús. ¿Ok? La razón es la siguiente: los apóstoles, llamados por Jesús, tendrían que escribir el Nuevo Testamento. Ellos serían los que pondrían el fundamento de la fe cristiana. ¿Sobre qué? Sobre la roca angular que es Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver Efesios 2:20, de favor. Nos dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ok? Aunque ellos en ese momento no lo sabían, sus escritos trascenderían las épocas y edades, siendo nuestra regla de fe y conducta hasta el día de hoy. Y fue el Espíritu Santo, como les decía, el que inspiró a los apóstoles de Jesucristo para que cada palabra registrada, tanto en los evangelios como en las cartas, fueran fieles a los dichos y hechos del Maestro en su ministerio terrenal. Los evangelios nos cuentan la historia de la salvación, las epístolas nos dicen cómo vivir en esta nueva vida y el Apocalipsis nos cuenta cómo termina esta historia de amor entre Cristo y la iglesia. ¿Están de acuerdo? Pero como Pablo no había andado con Jesús, recordemos, su apostolado era cuestionado. Por eso Pablo en diferentes ocasiones da su testimonio acerca de cómo Jesucristo resucitado se le apareció y le llamó personalmente, y eso era suficiente. Con el simple hecho de haber estado en la presencia de Jesucristo se cumplió la regla. ¿Están de acuerdo? Con eso se cumplió la regla. Es como, había un ejemplo, ¿no? Que dicen, es necesario ser bautizado para la salvación, todo esto. Y muchos toman el ejemplo de, me voy a salir un poquito del tema, pero toman el ejemplo de que como Jesucristo, al que estaba crucificado a un lado suyo, le dijo, hoy estarás allá conmigo, y no era bautizado. Pero recuerden lo que dice la Biblia, ese día llovió. Entonces sí fue lavado en aguas. Entonces, con ese pequeño hecho, Dios dispone todo a su alrededor para que su propósito divino sea hecho y no sea burlado por ninguna persona de los estudiosos que buscan trabas en la ley, que buscan cómo querer decirle, no, es que tu apostolado no es válido. Dice, ¿cómo no? Si yo estuve en la presencia de Jesucristo. Jesucristo mismo resucitado se me apareció y me dijo que yo era llamado. ¿Están de acuerdo? Pablo no buscaba el ser aceptado o aprobado por sus consiervos contemporáneos, porque sabía con certeza que fue Dios mismo quien lo llamó. Él ponía su confianza en el Rey de Reyes, en nadie más. Gálatas 1:10 nos dice esto. Dice así, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería, si todavía quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Es una persona realmente fundamentada en la palabra, inamovible.
Dice, si a mí me dieran a escoger entre servir a los hombres o a Dios, ¿a quién voy a servir? ¿Para quién es mi llamado? Para Dios. Entonces, no lo podíamos mover. Estaba centradísimo. Es de las personas más centradas que han existido en este planeta. Gálatas 2:8 nos dice así: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. ¿Estamos de acuerdo? Él, a pesar de que querían invalidar su apostolado, a pesar de que le querían decir que no anduvo con Jesús, él no le importó lo que los hombres decían. Él fue obediente al llamado que Dios tenía. ¿Están de acuerdo? Número 3 dice, a pesar de no sentirse apropiado. Y eso, como les platicaba, a mí me pasó. Yo no me sentía capacitado. Dice así: sin embargo, Pablo no se sentía apropiado para ser un apóstol, pero a pesar de sus sentimientos acerca de sí mismo, fue obediente al llamado que Dios le había dado. Fue valiente. A veces el mayor impedimento que tenemos para cumplir el llamado no es lo que demás pueden opinar o no de nosotros, sino lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Si nosotros no nos la creemos, fácil nos caemos. Debemos de estar confiados. ¿Quién fue el que nos llamó? ¿Podemos dudar de Él? Él sabe más que nosotros. ¿O podemos decirle a Dios que se ha equivocado? Claro que no. Tenemos problemas de baja autoestima y pensamos que eso de ser humildes, por lo tanto, no cumplimos con el llamado de Dios para nosotros, porque pensamos que somos insuficientes. Pero Pablo nos muestra que a pesar de cómo te sientas acerca de ti mismo, lo más importante es cumplir con el llamado. No importa cómo te sientas, pero hazlo. ¿Ok? Primera de Corintios 15, del 8 al 10, nos dice así: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria a Dios. A pesar de él sentirse insuficiente, fue obediente y Dios le ayudó. Y a pesar de que sabe que fue uno de los más trabajadores, de los más luchones, del que más hizo, ni siquiera se cuelga el milagro a él. No deja de reconocer que es gracias a la gracia de Dios. Es una persona admirable, hermosa, preciosa, el que, a pesar de todo lo que has hecho, le sigues dando la gloria a Dios y no te envaneces por ti mismo. Y esto, hermanos, también yo lo he sentido. Como muchos saben, estoy coordinando el ministerio de varones. Y yo se los dije, el primer día que nos reunimos como varones, yo me paré al frente de todos ellos y les dije: yo soy el más pequeño de todos. Yo soy el menos capacitado. Yo no soy nadie para coordinar que es el más fuerte ministerio. Pero fui obediente y Dios me ha capacitado, Dios me ha ayudado, Dios me ha provisto de lo necesario para poder seguir adelante, a pesar de toda la contrariedad, a pesar de todos los obstáculos que hemos encontrado como varones. He decidido seguir adelante porque Dios me fortalece todos los días de mi vida. Yo sé de lo que estaba hablando Pablo. Yo sé lo que eso se siente.
el ser el menor de todos los hermanos. Y una vez me lo dijo la pastora, y recuerdo sus palabras y me dijo: Iván, tal vez no seas el más capacitado, tal vez no seas el mejor de tus hermanos, pero eres el más dispuesto. Eres el que ha decidido levantar la voz, el que ha decidido seguir adelante. Y le doy toda la gloria a mi Señor. Todo es y seguirá siendo por mi Señor. Sin Él yo no podría. Es algo muy difícil. Yo no podría ni siquiera haber durado tan siquiera un mes. Pero Dios es grande y nos muestra su amor y su misericordia cada lunes a las 7:20 aquí. Porque sigue la obra. Número 4 dice: a pesar de su pasado. Vamos a ver qué dices en Hechos 7:58. Hechos 58, 7:58 dice así: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí está lo que hacía él. En Hechos 8, del 1 al 3 nos dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Ese era su trabajo. Y fue de los peores trabajos, porque persiguió a la iglesia de Cristo. Y no se cansaba, y hacía su trabajo bien, porque decía, iba casa por casa, y los arrastraba, y los llevaba. Siempre fue dedicado en todo lo que hacía. Y en ese momento ese era su trabajo, y lo hacía con decoro. El pasado de Pablo no era tan bueno, era de los peores de todos, yo me imagino, ¿no? La gente de la iglesia en Jerusalén lo reconocía como el perseguidor, el que asolaba y arrastraba a la cárcel. Cuando los primeros cristianos veían a Pablo, no podían borrar de su mente todo el daño que les había hecho, pero eso no detuvo a Pablo. No es de que hubiera sido cínico, así como de que, oye, no me importa que sepas quién era yo, pero yo sigo haciendo las cosas. No es ser cínico, es ser obediente. Él obedeció a Dios a pesar de su pasado, y hasta inclusive llegó a sufrir persecución en su propia carne hasta llegar a la muerte, porque él también fue perseguido. Muchos de nosotros nos detenemos de servir a Dios y obedecer el llamado porque sentimos que nuestro pasado nos persigue, que la gente no podría creer en lo que hacemos o decimos, ya que ellos fueron testigos de ese horrendo pasado, pero se nos olvida que la gracia de Dios es mayor que cualquier cosa, que la sangre de Cristo es capaz de borrar todo pecado, y que después de todo, el mensaje del Evangelio es un mensaje de restauración y esperanza, de perdón y de nuevas oportunidades. Tu pasado en realidad puede convertirse en tu mayor testimonio acerca del poder transformador del Evangelio. Imaginen el poder de Dios en transformar en siervo a uno de los mayores perseguidores de su iglesia. Y eso pasa con muchos de nosotros. Dice que elige de lo peor para que vean el nombre de Dios enaltecido.
Yo soy uno de ellos, hermanos. Simplemente el día de ayer estábamos cenando con unos hermanos y salió la plática de un muchacho que molestaba a mi hijo. Y no con orgullo, pero yo recordé mi pasado. Y yo les decía a mis hijos, me avergüenzo de que yo, cuando era joven, yo era ese que ahorita hubiera molestado a mi hijo. Yo era de los malos y no de los buenos. Y agradezco a Dios que mi hijo a su edad conoce de Dios. Porque él, en lugar de vengarse, en lugar de golpear al muchacho, pide por él. O sea, la transformación de cómo puede ser sin Dios y cómo puede ser con Dios, lo estoy viviendo en mis hijos. Lo estoy viendo en ellos. Me decía la hermana con la que estábamos, tú molestabas y ahora pagaste con tu hijo que fue molestado. Te digo, no, hermana, te digo, sin duda esas son situaciones que cada uno se nos presenta en la vida, pero pues sí hay una diferencia, ¿no? Sí hay un antes, un después. Y yo era de los peores, hermanos. Yo platicaba una vez con un pastor, José Luis, de allá de Jatepec, que Dios lo bendiga. Venimos de un mundo violento. En una ocasión tuve la oportunidad de visitar en su hogar y me dijo, oye, brother, ya me enteré que estás queriendo ser el coordinador de los varones. Le digo, pues no es que yo quiera, brother. Le digo, sino que he decidido hacer algo, ser valiente. Me dice, ven, yo quiero orar por ti. Y se dispuso toda su familia a orar por mí ese día. Me ungieron, me ministraron. Fue algo espectacular, algo hermoso. Pero hay algo hermoso que me decía el hermano, dice, brother, dice, alabo a Dios por tu transformación, dice. Yo sé que venimos de un mundo violento. Y sí, vengo de un mundo violento. En otro tiempo, si alguien no me hubiera hecho caso, si alguien no me hubiera obedecido, te hubieran puesto manos, como dice la pastora, pero cerradas, hermanos. Antes, si alguien no me obedecía, lo golpeaba. Pero ese era el antes de conocer al Señor. Hoy me dicen, oye, ¿cuánta paciencia tienes? O sea, todo eso que te dijeron y tú ¿oras por ellos? ¿Le pides a Dios por ellos? Digo, sí, ese es mi nuevo yo. Así soy ahora. Estamos en un momento en el que las generaciones en las que vivimos somos muy delicadas. Tenemos que decirnos las cosas con pincitas, con mucho amor. Yo le decía un día al pastor, le digo, pastor, le digo, ayúdame a hacer un comunicado a los varones, le digo, pero brother, por favor, con mucho amor. Dice, claro, brother, porque es lo que tenemos que hacer. Hemos sido transformados. El pasado ya se fue. Ok. Después dice, número 5, llamado desde el vientre de su madre. Gálatas 1:15. Dice así, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo en realidad no cambió su nombre. Saulo era su nombre judío y en curiosamente significa llamado. Saulo significa que es llamado. Pero en esa época los ciudadanos romanos, como lo era Pablo, ya que nació en Tarso, provincia romana, era Pablo de Tarso, tenía un nombre romano y en este caso ese nombre era Pablo, que Pablo significa, ¿qué significa? Pequeño. Vean, ahorita vamos a hacer un juego de palabras bonito. Pablo significa pequeño o poco. Aún desde antes de nacer, Dios ya había llamado a Pablo a ser quien fue. Seguro,
por un tiempo de su vida, ni él mismo entendía esto, pero el Espíritu Santo se fue encargando de llevar a Pablo por el camino que Dios le había trazado. Él mismo lo reconoció y lo expresó en una de sus cartas, Efesios 2:10, donde nos dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de mano para que anduviésemos en ellas. Todo lo que hemos hecho y vivido a lo largo de nuestras vidas es la preparación que Dios ha tenido en nosotros. Recuerden, a pesar de que no todos, así que hemos tenido la bendición de nacer en cuna cristiana, como muchos de ustedes, cuando nosotros hemos vivido todo lo que, yo se lo voy a decir de manera particular, de manera propia, todo lo que he vivido en mi vida, en todo, haciendo memoria de todo, me ha preparado para esto. Cuando iba yo en la primaria, me elegían para decir las efemérides porque no le tenía miedo a hablar de las personas. Cuando hacíamos trabajos de equipo para exposición, a mí me elegían para dar el tema porque lo hacía. Cuando tuve la oportunidad de estar trabajando en una empresa, pues sí, nacional, me pusieron a coordinar el grupo, o sea, empecé a coordinar. Después fui taxista y hasta en el taxi tuve la oportunidad de coordinar un grupo de radiotaxistas. Y también fui el presidente de eso. Dios, y no era cristiano, Dios me ha preparado a lo largo de toda mi vida. Todo lo que me ha enseñado es para darle la gloria. A mí me encanta cocinar. ¿Quién ha servido conmigo en el talento? Levante la mano. Hermana, Dios me ha preparado en eso también. Todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a pesar de que no fuéramos cristianos, todo fue de acuerdo a su voluntad, porque nos ha apartado desde el vientre de su madre, de nuestra madre. Incluso ahí hubo un milagro. No está mi mamá ahorita aquí, pero ella le daría testimonio de que yo soy survivor desde el vientre de mi madre. Yo iba a nacer con el DIU incrustado en mi cabeza. Sobreviví al dispositivo y sobreviví al que yo no era un hijo deseado. Pero a pesar de eso, la voluntad de Dios, ¿qué es? Perfecta. A pesar de que yo no fui un hijo planeado, de que yo no estaba en los planes, no digo que no haya sido un hijo deseado, yo sé que mi mamá sí me ha de amar, ¿no? Sí me ama, indudablemente. Pero hubo muchas oportunidades de que yo no estuviera aquí. Era el que planeaba no tenerme, se cuidaban, no sé cómo mis papás, aparte del dispositivo. Y aún así, yo nací, porque era la voluntad de Dios. Y me ha preparado en todo. Mi preparación tal vez académica, mi preparación en la vida, en los trabajos, en todo lo que hago y sé hacer, todo lo empleo para lo que Dios quiere. ¿Están de acuerdo? Esto debe de llenarnos de esperanza. Dios tiene un llamado específico para ti, pero también para tu familia, para tus amigos, para tus conocidos, para todo el mundo. Quizás ellos hoy no lo entienden y no pueden ver, y debemos de orar para que cada uno de ellos pueda responder a ese llamado de Dios para su vida. ¿Tú ya lo hiciste? Todos los que están aquí, ¿han sentido un llamado de Dios? ¿Y ya lo han hecho? ¿Ya han sido obedientes? ¿O alguna de estas situaciones los ha orillado a ya no hacerlo? El que dirá, el no sentirse preparado. ¿Algo de esto les ha impedido hacer su llamado? Yo les pido que oren a Dios. Finalmente, cuando Dios nos llama, no tiene nada que ver con nuestras capacidades,
pasado, oportunidades. Es solo por su gracia y soberanía. No cuestiones el llamado de Dios para tu vida. Tal vez a los ojos de los demás o para ti mismo no seas él o la indicada. No debes de olvidar que es Dios quien te llamó. ¿Se habrá equivocado Dios? ¿Alguien piensa que Dios se puede equivocar? ¿Es posible que Dios cometa errores? Por supuesto que no. Entonces, si Dios te llamó y si Dios no comete errores, ¿quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios que se ha equivocado o para preguntarle por qué? No somos nadie. ¿Están de acuerdo? Solo te queda someterte y obedecer la voluntad de Dios y nunca olvidar que aunque seas un Pablo, o sea, un pequeño o poco, no dejarás de ser un Saulo, un llamado. Y mientras respondes a tu Saulo, o sea, a tu llamado, nunca olvides que en realidad eres un Pablo. O sea, nunca olvides que eres pequeño, para que jamás dejes de darle la gloria y la honra a nuestro Señor. ¿Están de acuerdo? Y por eso, si en el cumplimiento de tu llamado hay buenos resultados, admite que toda la gloria le pertenece al que te llamó. Si eres bueno en lo que haces, no es porque tú lo hayas podido haber hecho solo, sino porque tienes al Rey de Reyes a tu lado. Tienes a Dios impulsándote para hacer eso. Tienes la bendición de conocer al Rey de Reyes y ser obediente a su palabra. Que el Señor nos ayude a nunca olvidar que, aunque a veces nos podemos sentir unos Pablos, ante Dios nunca dejaremos de ser unos Saulos. Pidamos perdón a Dios por cuestionar sus planes y que Él nos dé la gracia para poder cumplir el llamado en nuestras vidas. Que nos fortalezca. Finalmente, llévense esto en los corazones. 1 Corintios 15:10 nos dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Por qué? Porque soy obediente, porque le amo, y a pesar de que sea yo el más pequeño de todos, gracias a Él puedo ser el mejor servidor. ¿Están de acuerdo? Vamos a ponernos de pie y darle gracias en esta tarde a nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias por este mensaje de amor y de bendición, Padre. Te ruego, Padre, por todos y cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Padre, que hagan caso de su llamado, Padre. Permíteles que tu Espíritu Santo los invada de tal manera que les quite la venda de los ojos, Padre, y la cuerda de los pies para que caminen a su llamado, Padre. Te ruego por todos y cada uno de ellos que los puedas bendecir para guiarlos con tu Espíritu Santo en todo lo que tienen que hacer, Padre. Te ruego por sus vidas, cuídalos y protégelos, porque sé que la carrera de ser un siervo, Padre, no es fácil, al contrario, es para gente valiente. Y te ruego por todos y cada uno de ellos que sean valientes y esforzados todos los días de su vida, Padre. Bendícenos a todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Que Dios los bendiga.